Buenos días. Gracias por la invitación, señor alcalde de la ciudad de Trujillo, señora congresista Rosa Bartra, dignas autoridades que el día de hoy nos acompañan, señoras y señores. Yo no estoy muy seguro si me hubiera gustado primero escuchar la exposición del vicecontralor, y de antemano digo que no es que la cuestione, lo que pasa es que me hubiera gustado escuchar primero al jefe de la reconstrucción y no a quien lo acompaña o quien va a realizar un control concurrente. Porque tengo, de las cifras que nos alcanza el vicecontralor, me genera una preocupación enorme que estoy seguro ustedes van a compartir conmigo. El presupuesto para la reconstrucción son cerca de 3.600 millones. Y a la fecha hemos, y utilizo el plural porque somos un solo Estado y somos un solo país, de manera que no voy a decir hemos ejecutado 1.5 millones. Es decir, vamos a necesitar 2.000 años para terminar, para poder ejecutar los 3.600 millones. Si eso no es inquietante, yo creo que estamos en un serio problema. Pero al llegar a Trujillo, yo advierto una serie de problemas que desde luego no han nacido ni este año, ni el año anterior, ni en esta gestión. Son problemas que se han instalado, que se han consolidado probablemente a lo largo de los últimos 20 años, 15 años, y lo único que está sucediendo es que se están agravando. Quiero compartir con ustedes qué se entiende por una mirada de derechos, qué se entiende una reconstrucción con enfoque de derechos. Miren, al final del día, lo que legitima los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el gobierno central, somos las personas, somos los ciudadanos, son los derechos de las personas. Y lo que advierto antes de hablar de la reconstrucción es que ya teníamos muy serios problemas, muy enormes brechas de derechos. Pruebas al cambio. En La Libertad hay 210.000 niños menores de 5 años. De esos 210.000 niños, 25.000 niños sufren desnutrición. Se dice rápido, pero este es un problema que nos señala a todos de una manera inapelable, porque la vida de esos 25.000 niños están siendo afectadas. Yo diría, incluso para ser más cabales con lo que estamos hablando, estamos cegando la vida de esos niños. Y esto sucedía antes de la reconstrucción, antes del fenómeno de los desastres, antes. Los desastres han venido a agravar esa situación. Cuando uno asume una responsabilidad en la gestión pública, tiene que entender que su gestión se hace en dos momentos, en dos tiempos, en dos velocidades, en el corto plazo y en el mediano plazo. En el corto plazo, porque esas necesidades no pueden esperar, porque la alimentación no espera, porque la educación no espera, porque la salud no espera. Y en el largo plazo, todas estas preocupaciones y ocupaciones que debemos tener respecto de la reconstrucción. Entonces yo quiero iniciar de este modo mi intervención, con una enorme preocupación respecto del enfoque que se tiene, no desde La Libertad, desde el centro del país, que para estos casos es Lima, porque esta es una reconstrucción desde mi punto de vista centralista y poco participativa. Y como no quiero que se quede esto simplemente en una frase, más adelante lo voy a desarrollar. Quisiera darles un dato más.
La Libertad ocupa el puesto 23 en un estándar de 25 regiones, ocupa el puesto 23, es decir, muy atrás, muy a la saga, en la relación hospitales-pacientes. La media en el Perú es 3.000. En La Libertad hay 5.000 pacientes por hospitales. Entonces ya hay brechas muy grandes. Ya hay abismos sociales enormes. Y en ese contexto nos ha asaltado los desastres. El fenómeno del Niño, entonces, lo que ha venido a poner en evidencia a nivel de todo el país es la ausencia de una verdadera política de gestión del riesgo. Eso creo que queda patente, palmario, de una manera muy cruda, porque cuando revisamos los presupuestos de los gobiernos locales, gobiernos regionales, vemos que apenas el 10% de los presupuestos alojaban o recogían recursos para la prevención de riesgos. Solo el 10%, lo cual significa que el concepto de prevención y gestión del riesgo no está incorporado, no está inoculado en quienes conducen las instituciones. Yo quisiera regresar a lo que dije hace un momento. Nosotros no gestionamos solo presupuestos, nosotros no hacemos solo obras. Antes que eso, y principalmente, lo que estamos gestionando al final es la vida de cientos, de miles, de millones de personas. Por eso es que tenemos que entender que los desastres afectan, es multidimensional la afectación que se sufre con ocasión de los desastres. Y quienes más sufren, quienes más se ven afectados, son quienes menos recursos tienen. Le es mucho más fácil salir de una situación de desastre a quien tiene capacidad económica respecto de quien no la tiene. Y justamente para eso existen todos estos instrumentos que no nacen hoy, pero que deberíamos nosotros conocer e implementar para la prevención y gestión de los riesgos. Uno de los primeros hallazgos que hace la Defensoría tan pronto surgen estos eventos es que hay un problema de la centralización de la información. En el Estado, en el país, diversas unidades generaban información y en muchos casos la información no era homologable, es decir, no era la misma información o había diferencias de información. Y una de las recomendaciones que ha hecho la Defensoría es que se genera una unidad centralizada que pueda producir información, consolidar información, integrar esa información a partir de la cual se pueda reaccionar inmediatamente o más adelante se puedan generar políticas públicas basados en esa información. Yo diría que este es uno de los, me adelanto a señalar que esa es una de las recomendaciones. El vicecontralor ha dicho que, y creo que todos conocemos, la cifra de la reconstrucción son 25.000 millones de soles. Es una cifra muy importante y es una cifra además que podría contribuir al crecimiento económico. Pero aquí, en La Libertad, en términos de reconstrucción, el avance es cero. A un año del fenómeno del Niño. Esa es la realidad. Y eso está revelando falta de capacidades, pero no quisiera que esta frase sea tomada como una imputación, porque en este punto, regreso a mi afirmación de hace unos instantes, en el sentido de que yo consideramos en la Defensoría que esta es una reconstrucción centralista y poco participativa. Porque si el concepto es una suerte de principio subsidiario, primero los gobiernos locales,
primero los gobiernos regionales, y luego, si ellos no tienen las capacidades, lo haremos nosotros desde el gobierno central. Sí, pero lo primero que tienes que hacer es trasladar competencias. Sí, lo primero que tienes que hacer es generar capacidades, porque estás partiendo de una premisa equivocada. ¿Cuál es la premisa equivocada? Que las competencias y las capacidades están en los gobiernos locales y no están. Porque si ni siquiera el gobierno central tiene unidades de prevención y gestión del riesgo, ¿cómo podemos creer, partir de esa premisa tan feble, tan débil, de que en los gobiernos locales existen esas capacidades? Y esta es otra conclusión. Si nosotros queremos que esto se eche a andar, si nosotros queremos que esto camine, tenemos que generar capacidades. Por dos razones, por la que acabo de señalar, esto es, que empiece a funcionar la reconstrucción, pero esas capacidades se quedan en los gobiernos locales y de cara al futuro podrán encarar mejor estas eventualidades. Esto no se pensó, por eso digo, esta es una reconstrucción centralista y poco participativa. Poco participativa respecto de los gobiernos descentralizados, pero también poco participativa respecto de las capacidades de la sociedad civil. Porque yo estoy muy convencido que no hay cambio, no hay reforma, no hay reconstrucción sin el concurso de quienes saben, de quienes conocen. Y quienes saben y quienes conocen están en la sociedad civil. Yo el día de ayer he visitado el hospital de Belén, y eso que me pasó ayer me pasa cada vez que visito algún colegio, algún hospital. Ellos saben, ellos conocen, ellos viven el problema. No necesitamos enseñarles. Esos profesionales saben cuál es el camino, cuál es la solución. Y nuevamente regreso a la idea que he señalado hace un momento. Esta es una reconstrucción centralista y poco participativa, porque no convoca a la sociedad civil, porque no convoca a los mandos intermedios profesionales que conocen cómo hacer las cosas. Y en este punto, con el mayor espíritu de participación, señor vicecontralor, le diría que si la Contraloría también sabe cómo hacer las cosas, porque se evalúe, porque sabe cómo hacer, yo creo, me permito sugerir con todo respeto, también que ustedes transmitan ese conocimiento, porque me parece muy positivo. Empinarse y mirar simplemente me parece que está bien, pero no es suficiente, no alcanza eso. Porque de nuevo, repito, insisto, redundo y reitero, estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas. Ese es mi core, esa es mi mirada como Defensoría del Pueblo. Estamos hablando de personas, no podemos dejar que esta situación siga avanzando. Ha pasado un año y estamos en el mismo punto. Existen ciertos estándares que nos permiten saber si una reconstrucción se hace o no se hace con enfoque de derechos. Yo quiero mencionar apenas tres. Una ya la mencioné, la participación. No hay un enfoque de derechos si no hay participación, y no está habiendo participación. Ni del gobierno central a los gobiernos locales, ni de la reconstrucción del ente reconstructor a la sociedad civil. Lo segundo es la transparencia, y ahí tiene un enorme papel la Contraloría, que yo creo que lo está haciendo bastante bien, pero nunca es suficiente, siempre se puede mejorar, porque han tenido la feliz idea de hacer participar a la sociedad civil. Eso es muy bueno, eso es muy importante. Debiera coronar con éxito esa iniciativa de una especie de ensayo y error, una especie de perfeccionamiento. Debemos hacer participar a la ciudadanía. Y aquí de nuevo por dos razones. No solamente porque vamos a prevenir y atajar la corrupción o la ineficiencia, sino porque además vamos a generar capacidades instaladas en la sociedad civil. Y esa labor es muy positiva de una institución de la importancia de la Contraloría de la República. De manera que este punto me parece sumamente positivo. La transparencia es uno de los elementos del enfoque de derechos.
Y otro de los elementos, son varios, pero yo no los voy a fatigar, no los voy a agotar mencionándolos todos, quiero mencionar uno más, que es la no discriminación. Déjenme decirles que estamos discriminando como sociedad, como país, como autoridades. Porque cuando nosotros no advertimos que tenemos 25.000 niños con desnutrición, cuando no advertimos que todavía hay personas que están en carpas, aunque aquí en Trujillo ya no son muchos, pero igual, me bastaría uno para preocuparme. Estamos teniendo una mirada sesgada, una mirada discriminatoria, porque tenemos que apurarnos a solucionar estos problemas y estas brechas. Quisiera preguntarles a ustedes ¿qué entendimos por reconstrucción con cambios? La única reconstrucción con cambios, el único cambio más importante es cambiar la mirada del kilómetro de cemento por la mirada de los derechos de las personas. Estos son urgentes, estos son impostergables, estos son perentorios. Y no vemos que este sea el enfoque que está teniendo la reconstrucción, no solamente por el atraso, sino por todos los indicadores que acabo de señalar. Nos parece muy importante, fundamental, entonces, recoger todos estos conceptos, empezar a implementarlos. Dada la realidad del país, esto es, que somos un país altamente vulnerable, ya lo éramos antes del fenómeno del Niño, por terremotos, por las heladas, por las lluvias, ya lo es por el cambio climático, ya éramos somos uno de los países más vulnerables. De manera que no podemos tener una institución reactiva, es decir, que se cree con ocasión del fenómeno del Niño. La realidad peruana demanda una agencia permanente de la prevención y gestión del riesgo. Nuestra realidad nos exige generar conocimientos en las distintas instancias de gobierno, generar conocimientos para la prevención y gestión del riesgo. Porque en la ausencia de esta mirada, de estas capacidades, se va la vida de muchas personas. Yo quisiera concluir diciendo que la Defensoría del Pueblo no solo ha estado participando con estos informes que generan todo este tipo de conclusiones, sino que además ha estado en la acción, en el momento de la reconstrucción, en todas partes donde se dio con mayor agresividad este fenómeno, estuvo presente la Defensoría y seguirá estando. Pero un año después, lo que nos interesa es que esto no se repita, que esto no suceda nuevamente. Y para que no suceda nuevamente, nos permitimos alcanzar todas estas conclusiones, todos estos conceptos. Muchas gracias.